¿Qué onda, gente de Buffet Games? Bienvenidos al episodio 10 de esta serie, donde analizamos la evolución de los tazos, en sus personajes, diseños, formas de jugar, etc. Si no has visto los episodios anteriores, te invito a que pases a verlos. Ya sabes, como siempre, te los dejo en la etiqueta en la parte de arriba. Nos ubicamos a mediados del 2012. Después de 25 colecciones, las cosas han cambiado. Otro intento de innovación tuvo poco éxito. Los cubitazos fueron descartados, y tras el poco éxito de esta colección, Sabritas quiso revivir aquellas épocas doradas, descongelando unos frecuentes de los tazos. Los Simpson, la famosa familia amarilla, tendría su última colección de tazos, siendo su tercera aparición en estos coleccionables. En los tazos armables de Hanna-Barbera, vimos imágenes de los primeros diseños de la familia. En la colección de Los Simpson del 2007, hubo un trabajo más estructurado, ya que era una colección completa de la caricatura. Aparte de la familia, hubieron muchísimos personajes y guiños del universo Simpson, dándole un plus las secciones con diferentes temáticas. Para la nueva colección del 2012, se optó por hacer deportistas a los Simpson. Se limitaron en utilizar a los personajes principales y uno que otro secundario, en su totalidad haciendo actividades físicas como fútbol, skateboard, surf, hockey, básquetbol, etc. Sumándose a tendencias de hacer ejercicio, comer bien y cuidar el planeta, que estaban muy marcadas en esos años. Siempre tener una colección de los Simpson era bueno, pero tanta tendencia deportiva hacía que los personajes se vieran fuera de lugar. Exactamente lo que comenté en la sección de deportes de la colección de Simpson 2007. Eso mismo ocurre con los stickers de fútbol de los Simpson de Sabritas. Esa es una de mis colecciones favoritas, pero ¿cuándo habíamos visto a los personajes jugar fútbol? Nunca. Y si es el caso, no era tan concurrido. Una justificación podría ser que en ese mismo año se hicieron los Juegos Olímpicos Londres 2012, algo que le pudo dar forma a esta promoción. El inconveniente fue que la promo comenzó un mes después de que finalizara el evento. La colección consta de 304 tazos, la más grande hasta ese momento, dividida en estos materiales: Flock o de peluche, pintables, Mega Classic, Giga Ultra Prismatic, Classics, Ultra Prismatic, Metallics Gold, Metallic Silver, Metallics, Silver Sandy, Mega Metallics, Sandy Gold, Bubble Pattern, Silver, Fabric Prismatic, Leather Prismatic, Shiny y mini tazos. Déjenme mencionar que la parte trasera es sin dudarlo la más fea de todas las colecciones de tazos. Tiene un diseño chafísima, es un fondo blanco con un medio círculo en medio, los logos y ya. Mejor hablemos de los materiales. Tenemos a los tazos Flock, o ya conocidos de peluche en Pokémon 4. Estos salían en Voilà, que por cierto, esta promoción era del tridente Sabritas, Gamesa y Sonrix. En la mayoría, los elementos de peluche están en la piel de los personajes. Un material que mucha gente quería de regreso, pero que no era nada jugable. También hay que mencionar que el tamaño del tazo era nuevo, más grande que un Mega y más pequeño que un Giga. Muchos dicen que son los más difíciles de la colección, pero al contrario, han encontrado muchísimos. Yo compré la colección de 10 muy barata. Los gigatazos estrenaban material, el Giga Ultra Prismatic, con diseños que aprovechaban el tamaño de los tazos. Los brillos tenían formas transformables. El único inconveniente de estos tazos es que con el tiempo, el brillo se le iba cayendo. Continuando con la tendencia, los Ultra Prismatic tenían diferentes brillos, y su parte trasera dejaba apreciarlos. Menciono los Metallics Gold por sus diseños muy destacables, como este de March, que simula una medalla de oro, o mi favorito, este de Homero, donde lo dorado es el atardecer. Los mejores conceptos aprovechados en tazos Gold de todos. El material Silver Sandy se mantenía sin ningún cambio. Los Mega Metallics hacían su despedida, con diseños un poco diferentes. Después de esta colección, ya no se volvieron a producir. El Sandy Gold, otro material que seguía teniendo los mismos problemas, que se le caía la pintura. Dentro de los nuevos materiales tenemos el Bubble Pattern o como se diga, traducido al español como patrón de burbujas, que venía siendo un silver con textura de círculos. Uniéndose a la lista de los chicos nuevos llega el Leather Prismatic y Fabric Prismatic, dos materiales exactamente iguales, con base prismatic y algunos patrones de figuras muy pequeños. Puedes diferenciarlos por el tamaño del patrón.
Sinceramente la diferencia es diminuta. Y por último, los tazos pintables. Los dejé hasta el final porque no forman parte de la numeración, así que muchos no los cuentan en la colección. Estos los podías conseguir en los Pintafruit. Son blancos con el objetivo de que pudieras pintarlos con tus plumones, borrarlos y volverlos a pintar. También el tamaño del tazo era nuevo, más grande que el Mega y más pequeño que el Flock. Muchos de los diseños se repetían y otros eran simples símbolos. Eso le quitó originalidad a la colección. Antes de continuar con el video, y ya que estamos hablando de los Simpson, quería recomendarles el video de un amigo sobre un par muy chido de los Simpson. ¡Pum, cachachín, cachachica, pupún! Yo soy Don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar. Pasen a saludarlo de mi parte y déjenle un mensaje de ánimo. Ya saben que siempre es difícil empezar en YouTube y cualquier like se agradece. Aparte también tiene esta locura por los tenis. Te recomiendo su canal de EGM. Te dejo el link en la descripción. También recuerda que ya tenemos el coleccionador para guardar tus caps y funkies de Pinky Paw de Voilà. Si quieres saber más, contáctanos por nuestras redes sociales y mañana regalaremos uno en el en vivo que haremos por este canal. Ahora sí, continuamos. Como toda promoción con Sonrix, había un portatazos. Esta vez volvían las pistolas lanzatazos, que eran exactamente igual a las de Funky Punk Extremo. Para obtenerla, tenías que encontrar el cupón canjeable. De hecho, el cupón venía en 10 materiales diferentes. En conclusión, fue una colección con muchas cosas que no me acabaron de gustar, pero también tuvo varios aciertos, como los diseños de los Gold. Y esta fue la última vez que vimos a los Simpson en los tazos. ¿Qué te pareció a ti esta colección? Déjamelo saber en los comentarios. Después de la colección de Angry Birds, Sabritas quería volver a la fórmula de vuelatazos, y en ese entonces la marca de los pájaros voladores creció bastante, lanzando muchos juegos del mismo estilo. Entonces PepsiCo optó por aprovechar un nuevo juego llamado Angry Birds Space, con los mismos personajes de la saga principal, pero con estilos espaciales. Así fue como a finales del 2012 y principios del 2013 regresaron en Sabritas, Gamesa y Sonrix. La colección consta de 302 tazos, solo 2 tazos menos que la de los Simpson, dividida en Prismatic Pearl, Lenticular, Shiny, Web, Prismatic, Silver, Prismatic Wrinkle, Giga Gold, Wrinkle, Mega Classic, Mega Prismatic, Classic, Silver Sandy, Ultra Prismatic Wrinkle, Shiny Transparent y Giga Ultra Prismatic. En la parte trasera tenemos el logo de vuelatazos, el logo de la marca, la numeración, el material y la imagen de red en el centro. Todo esto en un fondo negro. Aquí ya hay muchísimos materiales parecidos. Tenemos el Wrinkle, que ya había hecho su debut en la colección pasada de Angry Birds, Prismatic Wrinkle y Ultra Prismatic Wrinkle. Sabemos que la textura Wrinkle es rugosa. En el tazo Wrinkle teníamos 80% de material rugoso. En el Prismatic Wrinkle, un 50 de material rugoso y 50 prismático. Y en el Ultra Prismatic Wrinkle, su mayoría era de material prismático, aunque muchas veces este patrón no se cumplía. La única diferencia constante es la parte trasera del Ultra Prismatic Wrinkle. Esta es transparente. Dentro de los nuevos materiales están los Shiny Transparent, que en sí solo el nombre es nuevo. Son igual que los Shiny. El patrón de líneas es shiny, pero con la parte trasera transparente. Los gigatazos de Voilà estrenaban material, los Giga Gold, un tazo muy llamativo, pero que seguía con el mismo problema de perder su brillo. Unos que hay que mencionar son los Prismatic Pearl, el material más bonito de la colección. Este material ya lo habíamos visto en la colección de WWE 2009. Materiales prismáticos con elementos resaltados con una tipo pintura inflable. Regularmente son líneas. Su brillo y textura los hacen los más bonitos de todos. Los tazos Web esta vez tenían un valor. Ya no solo eran cupones, sino que formaban parte de la numeración. Aunque no tenían un número en sí, podías ver su orden en la colección digital de tazos. Los tazos lenticulares eran igual que los de la colección antecesora, muy resistentes y con animaciones muy geniales, pero hay que mencionarlos puesto que fue la última vez que vimos este material. Como ven, muchos materiales estaban jubilando, todos los Wrinkle, Pearl no los volvimos a ver. A diferencia de la primera colección de Angry Birds, no había variantes en los brillos, lo que la hacía una colección relativamente fácil.
Solamente los 5 Megas Classic tenían su variante en Sabritas y Gamesa. Como extras para la promoción, teníamos un cupón canjeable, mismo que tenía 6 variantes de material: Silver, Prismatic Wrinkle, Prismatic, Shiny, Silver Sandy y por supuesto Classic. Este cupón lo podías canjear por uno de los 8 llaveros de los personajes. También en Voilà podías conseguir un decoralápices y en Sabritas, dentro de las bolsas con cinta azul, peluches y USBs. Como pueden ver, una colección muy completa, que estoy seguro que muchos disfrutaron. Y lo mejor de todo, el regreso del material Pearl. Y si hay que mencionar puntos malos, es lo repetitivo de las imágenes. Al ser tan pocos personajes y una colección tan grande, tuvieron que hacer un gran esfuerzo para crear nuevos diseños, con las mismas imágenes. Bueno gente, eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu colección favorita de estas dos? Recuerda dejar tu like y suscribirte para traer la siguiente parte. También no olvides compartirlo. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.